Hola gente hermosa, bienvenidos a mi canal. Thank you más cinefans, por favor suscribirse al canal y como el vídeo. Porque estamos construyendo una comunidad aquí. Vamos a descubrir nuestro número. Pasemos a nuestras noticias sin esperar mucho. Pero ya sabéis que ahora hay un evento emoji al final de cada vídeo. Mira el vídeo hasta el final y pon en los comentarios, según la pregunta que te hagan al final, qué emoji te piden. Puedes poner tantos emoji como quieras. No te olvides de ver el vídeo hasta el final, vamos. En el ambiente perfectamente controlado de un set de rodaje, a veces basta una chispa para encender un fuego difícil de apagar. Eso es justo lo que habría ocurrido en el plató donde Cenk Torun y Mahsine Meravet comparten escenas. Según cuentan testigos cercanos, la relación profesional de ambos se vio sacudida por una norma inesperada. Cenk, preocupado por la tranquilidad del rodaje, decidió establecer límites estrictos respecto a los fans de Mahsine. Lo que parecía una medida para cuidar la producción se convirtió en motivo de tensión. La actriz, acostumbrada a la calidez de sus seguidores, no encajó bien esta restricción. Mahsine es conocida por su cercanía con su público. Cada día, decenas de seguidores se acercaban al plató para saludarla o simplemente verla trabajar. Para Cenk, sin embargo, esas visitas empezaron a suponer un problema. Fuentes internas aseguran que su argumento fue claro: demasiada distracción en momentos clave. La dirección, presionada por mantener la armonía y el ritmo de grabación, no tardó en aceptar la petición del actor. Pero esa decisión, lejos de unirlos, sembró la semilla de una crisis silenciosa. Mahsine, aunque discreta, dejó entrever su incomodidad. Los rumores corren como la pólvora cuando hay silencio entre dos protagonistas que antes se mostraban tan unidos. Dicen que la tensión se hizo evidente tras la primera discusión privada en uno de los descansos. Algunos miembros del equipo aseguran que la sinceridad de la pareja frente a la cámara contrasta con la frialdad cuando se apagan los focos. Las sonrisas se vuelven miradas serias, y los abrazos de ficción se transforman en un silencio palpable. Los fans, atentos a cada detalle, no tardaron en notar los cambios de actitud. Y, como era de esperar, se dividieron. Hay quienes defienden la postura de Cenk Torun. Para ellos, la concentración y el orden en el rodaje son vitales para que la historia fluya. No ven mal que se pida limitar la presencia de visitas, aunque sean seguidores fieles. Otros, en cambio, consideran que la decisión fue innecesaria y algo autoritaria. Mahsine siempre ha sabido gestionar su popularidad sin interrumpir su trabajo. Para sus admiradores, verla más distante ahora resulta doloroso. La actriz, mientras tanto, ha optado por no pronunciarse públicamente. Los pasillos del plató se han convertido en un espacio de rumores cruzados. Hay voces que aseguran que la pareja intenta mantener la cordialidad delante de todos. Sin embargo, cada gesto cuenta. Un saludo más frío, una mirada que esquiva a la otra, o un simple susurro en el momento equivocado se convierten en titulares silenciosos. El equipo técnico, testigo involuntario de esta tensión, hace malabares para no tomar partido. Todos saben que un ambiente denso puede perjudicar hasta la mejor producción. La relación entre Mahsine y Cenk siempre fue vista como una de las más sólidas del entorno artístico. Sus escenas juntos desprendían una química que traspasaba la pantalla. Por eso sorprende tanto que detrás de esas cámaras surjan grietas tan evidentes. Los expertos en farándula coinciden en que los rodajes intensos suelen poner a prueba hasta los vínculos más fuertes. Y esta vez no parece ser la excepción. La pregunta que todos se hacen es si esta tormenta pasará pronto. Mientras tanto, los fans siguen divididos. En redes sociales abundan los mensajes de apoyo a Mahsine, pidiendo que vuelva la cercanía que siempre mostró. Por otro lado, un sector de seguidores respalda a Cenk, recordando que la disciplina es parte fundamental del éxito. Las cuentas de fanáticos se llenan de teorías y capturas de pantalla de supuestos gestos de frialdad. Algunos aseguran haber visto a Mahsine marcharse del plató con lágrimas contenidas. Nadie confirma, nadie desmiente. Lo que parece claro es que la dirección de la serie se encuentra en medio de una situación delicada. No pueden ignorar la petición de una de sus estrellas más importantes, pero tampoco desean dañar la imagen de Mahsine. La actriz, hasta ahora, siempre ha sido un imán para la audiencia. Cada publicación, cada saludo a la salida del set, alimentaba una conexión directa con sus fans. Ahora, ese lazo parece haberse tensado. La producción observa con cautela. La tensión se vuelve evidente cuando se analizan pequeños detalles. La complicidad de antes se diluye en gestos casi mecánicos. Los ensayos se vuelven más cortos, las pausas más largas. Algunos compañeros intentan actuar como puente, suavizando malentendidos. Pero la herida, aunque silenciosa, sigue abierta. Mahsine, que siempre ha defendido su independencia, se muestra reservada. Para ella, esta norma no es solo una regla,
es un recordatorio de que su espacio se ve limitado. No son pocos los que aseguran que la pareja tendrá que sentarse a aclarar las cosas lejos del bullicio del set. Zeng, por su parte, sigue firme en su argumento de proteger la dinámica de trabajo. Lo que para él es orden, para Massine es distancia. Entre ambos, un equipo que necesita resultados y que teme que esta grieta termine afectando la calidad de la serie. Nadie quiere que una crisis interna salte a la pantalla. El silencio de Massine alimenta más preguntas que respuestas. Sus fans más fieles insisten en que ella siempre encuentra la forma de reconstruir la cercanía con su público. Pero esta vez parece más complicada. La nueva norma la obliga a medir cada gesto. A no dejar entrar a quienes siempre fueron parte de su rutina laboral. Ese cambio se refleja incluso en sus redes, donde las historias de rodaje se han vuelto más escasas. Para muchos, la raíz de este conflicto no es otra que el miedo de Zeng a perder protagonismo. Al fin y al cabo, Massine se ha convertido en uno de los rostros más comentados de la industria. Cada paso suyo se convierte en tendencia. Los defensores de Zeng, sin embargo, niegan este argumento. Afirman que su único interés es mantener el ambiente de trabajo en calma. Mientras tanto, el tiempo dirá cuál versión se impone. El público, por su parte, observa como si de una obra paralela se tratara. Cada día aporta un nuevo capítulo a esta tensión que nadie esperaba. Algunos esperan que la reconciliación llegue pronto y devuelva la química al rodaje. Otros temen que esta fractura sea grande y termine saliendo del set para convertirse en un asunto personal. La historia sigue escribiéndose en susurros y miradas. La dirección ha dejado claro que no habrá cambios en la normativa. Las visitas al plató seguirán restringidas hasta nuevo aviso. Para Massine, esto significa adaptarse a una nueva realidad. Menos saludos, menos fotos improvisadas, menos muestras de afecto directo. Aunque muchos la consideran fuerte, todos coinciden en que para ella, esta distancia es un sacrificio que no esperaba tener que hacer. Lo único cierto es que la tensión existe y que ambos deberán manejarla con inteligencia. La química que transmiten en la pantalla es uno de los mayores atractivos de la serie. Si la grieta se hace más profunda, podría reflejarse en el resultado final. Por eso, todos esperan un desenlace que traiga calma y devuelva la normalidad al rodaje. De momento, la producción se concentra en mantener la profesionalidad de todos los involucrados. Massine y Zeng siguen compartiendo escenas, aunque ya nada es igual que antes. Entre aplausos y luces, se esconde una historia que solo ellos sabrán cómo terminar. Los fans, por su parte, seguirán atentos. Y esta vez, ni los muros del plató podrán ocultar la verdad por mucho tiempo. Que el emoji de esta noticia sea el de avión. Encontrémonos en los comentarios.